Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy vamos a estudiar lo que es la media estadística. Lo que vamos a aprender hoy es a calcular la media para un conjunto de datos y vamos a calcular la media aproximada para una distribución de frecuencia. El contenido conceptual que hoy vamos a desarrollar es la organización y presentación de datos. Para esto se requiere que el alumno sepa elaborar lo que son tablas de frecuencia y que conozca también lo que son histogramas de frecuencia. La media no es más que el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Como podemos observar, es la suma de todos los valores de los datos entre la cantidad de datos, lo que también se conoce como promedio. Para esto vamos a desarrollar un primer ejemplo y entender este concepto. En esta tabla los datos que tenemos es una lista de 10 estudiantes con las notas obtenidas durante un examen. Vamos a calcular la media de estos datos utilizando la fórmula que hemos visto anteriormente, sumando el valor de todos los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos. En este caso, la suma del valor de todos los datos sería la suma de todas las notas de los estudiantes. Y la cantidad de datos sería la cantidad de estudiantes, que serían 10. Operamos y nos da que la media es de 648 entre 10, que sería 64.8%. Por lo tanto, la media de las notas para este grupo, del examen para este grupo de estudiantes es de 64.8. Como podemos observar aquí, tenemos todas las notas de diferentes valores, pero una nota media de este grupo de estudiantes sería 64.8. Vamos a continuar desarrollando un segundo ejemplo. En este caso, los datos que tenemos es la información de un grupo de 20 gallinas de un corral y lo que tenemos registrado aquí es la cantidad de huevos que estas gallinas pusieron durante la semana pasada. Las gallinas se han identificado cada una con una letra, por eso tenemos aquí desde la A a la S. Y cada una de estas letras corresponde a cada una de las 20 gallinas que tenemos en el corral. De estos datos, lo que vamos a hacer es obtener la media para este conjunto de datos. Como hemos dicho anteriormente, es la suma del valor de los datos entre la cantidad de los datos. Y la suma del valor de los datos sería la suma de todos los huevos que pusieron las gallinas durante la semana pasada. Y la cantidad de los datos sería igual a la cantidad de gallinas. Por lo tanto, si nosotros operamos, encontramos que la media para este grupo de gallinas sería de 8.05. No podemos decir que una gallina puso 8.05 huevos, entonces tenemos que aproximarlo y decir que la media sería de 8 huevos. Otra forma de hacerlo sería agrupando los datos, porque en este caso 20 gallinas es un grupo fácil de manejar teóricamente, pero si ya estuviéramos hablando de unas 1000, 1500 gallinas, o sea, la cantidad que queramos, es más fácil agrupar los datos, organizarlos por lo que es una tabla de frecuencias. Si nosotros organizamos esta información en tablas de frecuencias, lo organizamos, por ejemplo, por la cantidad de huevos que han puesto las gallinas, podemos encontrar, por ejemplo, que las gallinas que pusieron 5 huevos, solamente hubo una. ¿Cuántas gallinas pusieron 6 huevos? Hubieron 2. Y así sucesivamente encontramos hasta agrupar la cantidad de gallinas, la cantidad de huevos que han puesto todas las gallinas. Y ya hemos organizado, hemos creado lo que es nuestra tabla de frecuencias. Con esta tabla de frecuencias, nosotros podemos también calcular la media multiplicando cada uno de los valores. Por ejemplo, cuántas gallinas pusieron 5 huevos, encontramos que solo fue una. Entonces podemos decir que 5 por 1 más la cantidad de gallinas que pusieron 6 huevos, vemos que fueron 2 y entonces sería 6 por 2. Y así sucesivamente hasta terminar, que vemos que solamente una gallina puso 11 huevos, entonces sería 11 huevos por una gallina. Y de esta manera podemos trabajar con cantidades mayores de datos, siempre
dividiéndolo entre la cantidad de los datos, que son 20, que es el número de gallinas con las que hemos estado trabajando. Si operamos, multiplicamos cada uno de estos términos, manteniendo el orden, y luego sumamos, nos da que la media es de 161 entre 20, que es igual a, o aproximadamente, a 8 huevos. O sea, hemos llegado al mismo valor haciéndolo de esta forma. La diferencia es que si nosotros lo hacemos de esta forma, vamos a poder trabajar más fácilmente o ver más fácilmente una cantidad mayor de datos. Con esto, hoy hemos aprendido a calcular la media para un conjunto de datos y calcular la media aproximada para una distribución de frecuencia. Muchas gracias.